Todo comenzó con una llamada telefónica. Alguien al otro lado preguntaba si la chica iba a visitarles el fin de semana. No estaba segura. Como asistente en una emisora, Oh Eun-seo estaba constantemente ocupada. ¿Cómo se suponía que iba a casarse? Ya era adulta, debía encontrar esposo. No tenía intención de entrar en un matrimonio arreglado. A su madre no le gustaba eso y la llamaba egoísta. Su madre se preocupaba demasiado por el futuro de su hija. La chica estaba cansada y colgó rápidamente la llamada. Odiaba la idea de un matrimonio por conveniencia. Decidió que eso nunca le pasaría. Oh Eun-seo llevaba viviendo sola 4 años. Le gustaba, a diferencia de su madre, que solo quería verla establecida. Su jefe la menospreciaba constantemente, convencido de que renunciaría antes de 1 año, llorando desconsoladamente. La chica se fijó una meta, demostrarle a su madre que estaba equivocada. Tenía que tener éxito. Pero aún no tenía su propio programa. Eso la desmotivaba un poco. Aún así, aguantaba. Al menos nadie en el trabajo intentaba emparejarla con nadie. Y eso le gustaba, le daba paz. Aunque había una cosa, el productor principal seguía molestándola con preguntas personales. Era molesto. Ella respondía. El productor decía que seleccionar invitados para entrevistas era demasiado fácil para alguien con su experiencia. Se enojó. Él era quien le asignaba esas tareas. Pero no quiso discutir, así que mantuvo la cortesía. El productor le ofreció encargarse de su propio programa. Se iluminó de alegría. Era una gran oportunidad. Le estaba dando una verdadera ocasión para demostrar su valor. Por supuesto que podía hacerlo, solo tenía que ocultar lo conmovida que estaba. Yang Soo-chan le entregó los documentos y le dijo que empezara a trabajar en el programa Human Insight, pero algo no le cuadraba. Human Insight era un programa en el que se entrevistaban celebridades. Se emitía justo después de La Revista del Miércoles. Estaba abrumada por la emoción. Su primer proyecto independiente. Si fracasaba, volvería a ser solo una asistente. Al revisar el montón de papeles, Eun-seo se puso nerviosa, especialmente al ver quién sería su primer entrevistado. Yang So-chan no entendía por qué estaba tan sorprendida. No veía ningún problema y le dijo que contactara al invitado. El productor le advirtió que no confiara en los guionistas. Ella era responsable de todo. La chica se ponía nerviosa. Si la estrella rechazaba la entrevista, volvería a ser una asistente. No era lo bastante buena, eso dijo el productor. Al entrar en su oficina, Eun-seo tiró los papeles sobre la mesa. Un poco más, y la inseguridad la consumiría. Se dejó caer en su silla y soltó un profundo suspiro. Su mente se llenaba de pensamientos para los que no tenía tiempo. Entre los papeles había un perfil breve, Choi Kwon-hee, CEO y dueño del equipo Laon Phoenix. Tenía que tratar con él. Ahí estaba Laon, una empresa de videojuegos que recientemente celebró su 5º aniversario. Su edificio tocaba las nubes. Después de lanzar el exitoso juego Exit, se ubicaron en el 3er lugar entre desarrolladores, gracias a sus excelentes beneficios para empleados. El CEO de Laon también había comprado recientemente el famoso equipo de béisbol Phoenix, ampliando sus intereses. La noticia de que Phoenix había sido adquirido por Laon causó revuelo tanto en el mundo deportivo como en el empresarial. Hora de ponerse a trabajar. La chica comenzó a revisar los documentos enviados por el productor. Pero, ¿cómo se suponía que iba a contactar a Choi Kwon-hoo? Estaba llena de dudas. ¿De verdad podía lograrlo? Mientras tanto, en la oficina de Laon ya estaban revisando la solicitud de entrevista enviada para su CEO. El asistente del CEO anunció que había llegado una solicitud de la emisora. Se le notaba preocupado. Sin levantar la vista, el CEO dijo que no daba entrevistas. Y no era la primera vez que lo decía, estaba claramente indiferente. Con total frialdad en los ojos, Choi Kwon-hoo levantó un bolígrafo sobre el papel, revisando rápidamente el contenido. Su asistente mencionó que alguien de la familia de la esposa del hermano del CEO trabajaba en esa emisora. El CEO preguntó fríamente qué esperaba el asistente. Este respondió que si rechazaba tendría que contactar al pariente. Choi Kwon-hoo preguntó si ella lo había llamado directamente. El asistente dijo que fueron los guionistas quienes los contactaron. El CEO, irritado, no entendía por qué debía llamarla él mismo. El asistente no tenía respuesta. Pero ¿y si Oh Eun-seo lo contactaba personalmente? Aún así diría que no, incluso si eran familia. Estaba seguro.
Ella no tenía su número, así que él no tenía de qué preocuparse. No pensaba complacer a ningún familiar. Dijo que esperaría a que ella lo llamara directamente a su número. Se negó estrictamente a que el asistente interviniera. Aún preocupado, el asistente preguntó por qué el CEO se negaba a la entrevista. Con una sonrisa, Choi Kwon-Hu dijo que no era él quien no quería hablar, era ella. Ella fue quien empezó a evitarlo. Algo no cuadraba. Ahí estaba, la oficina de Laon. Oh Eun-seo estaba justo frente a ella. El edificio parecía terminar en las nubes. Reuniendo valor, decidió visitar personalmente a Choi Kwon-Hu sin los guionistas. En una llamada con la secretaria del director, le dijeron que el CEO había rechazado la entrevista. Pero aunque él se negó, ella no se rendiría. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para seguir siendo productora. Para eso, estaba lista para todo. En recepción se presentó y pidió ser conectada con la oficina del CEO. Oh Eun-seo esperaba con los ojos bien abiertos frente a la recepcionista, ansiosa por una respuesta. Se le acercó y se presentó como Baek-si-ha, el secretario del director general. A ella parecía gustarle mucho. La chica se presentó cortésmente y descubrió que él ya sabía de ella. Pero entonces, por accidente, le hizo un cumplido. ¡Qué incómodo! Baek-si-ha dijo que el director no estaba en la oficina. La chica se sorprendió. ¿Cómo podía estar allí el secretario si el director no estaba? Más tarde, en el bar de vinos Lucas en Cheongdam, Oh Eun-seo vino hasta allí. ¿Pero qué la trajo? Se hablaba de Laon. Ella vino porque se decía que el director estaba allí. ¿Pero qué hacía en un bar a plena luz del día? ¿Bebía con frecuencia? Pensó que tal vez solo le gustaba la atención femenina. Un pensamiento atrevido, pero solo había un empleado en el salón principal. Afortunadamente, aún no había clientes ebrios. Era demasiado temprano. El local no había abierto. Ella dijo que el secretario le había dicho que el director estaba allí. Vino a verlo. El empleado, sorprendido, lo confirmó. Él estaba adentro. Al parecer, Choi Kwon-Hu usaba una sala privada. Ella preguntó, curiosa. El empleado lo confirmó nuevamente. Siguiendo al empleado, Oh Eun-seo seguía haciendo preguntas sobre el director. Le preguntó si venía con frecuencia. Llegaron. El empleado anunció su visita al director. Ella se quedó nerviosa frente a la puerta. El director sostenía unos papeles. Una taza de café estaba sobre la mesa. Levantó la vista de las hojas. Choi Kwon-Hu se sorprendió gratamente. La saludó con una sonrisa. Cruzaron miradas. Oh, él estaba sinceramente feliz de ver a su cuñada. A diferencia de él, la chica estaba claramente nerviosa. Dejó los papeles y se apoyó sobre los codos. No esperaba que ella realmente apareciera. Oh Eun-seo le pidió que se detuviera. ¿Pero detener qué? Estaba desconcertada. ¿Qué había dicho que la avergonzó tanto? Le molestaba que la llamara cuñada. La sonrisa del director desapareció de inmediato. La tensión aumentó. ¿Había cometido un error? ¿No debería haberle dicho eso? Desvió la mirada, claramente incómoda. Él tenía una expresión de desconcierto. Pensó, si la llamaba por su nombre podría encariñarse. ¿Sería eso un problema? Cruzó una pierna sobre la otra, seguro de sí mismo. Ella seguía de pie, rígida. La chica solo quería que todo terminara. Él la incomodaba. Jamás se encariñaría con él. ¡Absurdo! Con expresión ahora relajada, Choi Kwon-Hu la interrumpió, llamándola por su nombre. Eso fue inesperado. Al oír su nombre, ella abrió los ojos sorprendida. La tensión entre ambos permanecía. El hombre, con los brazos cruzados, esperaba su reacción. Ella se mantenía incómoda frente a la mesa. Al ver su reacción, Choi Kwon-Hu decidió seguir llamándola la hermana de la esposa de su hermano. Su hermano y su cuñada aún no estaban divorciados, así que seguiría diciéndolo. Ella no entendía cómo podía decirlo con tanta naturalidad. Se había prometido a sí misma concentrarse en la entrevista, pero el divorcio de su hermana afectaba todo. La prensa solía llamar al matrimonio entre Choi Kwon-Hu y Oh Soo-jong la boda del siglo. ¿Sería el divorcio igual de escandaloso? ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Qué secretos escondía esa tranquila mansión llamada Haeshin? El patriarca de la familia estaba furioso por cómo estaban siendo tratados. Sentado en la mesa, golpeó con el puño. La madre intentó razonar con Soo-jong, preguntando cómo pensaba manejar la difícil situación.
La hija mayor del grupo Haeshin, Oh Soo-jung, estaba decidida. Planeaba llevar el asunto a los tribunales. Atrevido. Se suponía que sería una cena familiar tranquila, pero surgió un tema serio, el matrimonio de la hija mayor. La segunda hija, Oh Eun-seo, se sintió extremadamente incómoda. Intentaba no mirar a nadie. Su hermana le habló. Eso hizo que finalmente levantara la vista del plato frente a ella. Le advirtió a su hermana menor que no aceptara un matrimonio por conveniencia, que se casara por amor. La madre se enfureció con esa advertencia. «Amor, no le llenes la cabeza de tonterías». So-jung no podía entenderlo. ¿Acaso su madre quería que ellas también terminaran divorciadas? Nunca les había hablado así. El divorcio era algo serio. Por eso la reputación de la familia estaba ligeramente dañada, causando problemas. El padre estaba ocupado tratando de arreglar las cosas con el grupo Taekang. La madre canceló todas sus reuniones y se quedó en cama. La hija mayor pasaba el tiempo sola, como si hubiera cometido un crimen. ¿De verdad merecía esa vida? Y ahora, esta incómoda reunión familiar. Para Oh Eun-seo era un gran estrés, aumentando su ansiedad interna. A pesar de que Choi Kwon-hoo dejó el grupo Taekang y fundó Leon, seguía siendo el segundo hijo de Taekang. Oh Eun-seo sentía que traicionaba a su familia, pero para evitar un matrimonio arreglado, debía quedarse en el trabajo. Para conservar su trabajo, estaba dispuesta a arrodillarse. Le preguntó a Choi Kwon-hoo si le afectaba el divorcio de su hermano. Con una sonrisa, respondió con calma que el divorcio de su hermano no le importaba en absoluto. Era tan indiferente que, incluso si ella le suplicara por su vida, no movería un dedo. En un arrebato emocional, ella gritó pidiéndole a Choi Kwon-hoo que le concediera la entrevista, por el bien de una despedida respetuosa entre sus familias. Con una sonrisa, él preguntó por qué tendría que darle una entrevista solo porque su hermano se estaba divorciando. El hombre estaba completamente imperturbable. ¿Y qué tonterías estaba diciendo siquiera? Se notaba en el rostro de la chica que estaba indignada. Él dijo que, si de verdad quería grabar la entrevista, debía sonreír, así que lo hizo. Oh Eun-seo declaró que la entrevista debía ser perfecta, llamándolo el salvador del equipo de béisbol Phoenix. Al director no le gustó cómo usó ese eslogan. Su sonrisa desapareció y la llamó una verdadera periodista de los medios. Qué difícil era mantener la compostura frente a este hombre. Una vez más, la dejó desconcertada. Bajando la cabeza, Eun-seo exhaló profundamente y preguntó qué debía hacer para que aceptara la entrevista. Eso debería haber provocado alguna reacción en su rostro, pero no mostró ninguna. «Espera». Sonrió. Le preguntó de nuevo si realmente haría todo lo que él dijera. Con una sonrisa astuta, Kwon-hoo llevó la mano derecha al mentón, pensativo. Necesitaba un momento. Dijo que la contactaría más tarde y que por hoy era suficiente. Hizo un gesto con la mano, señalando que podía irse. ¿Había terminado por fin esta humillación? Abrió la puerta por la que el personal del bar la había traído. Nada estaba decidido. Justo cuando estaba por salir por la puerta entreabierta, él dijo, sin mirarla, que la próxima vez debía esforzarse más. Esa frase podía interpretarse como una advertencia o una desaprobación. La chica salió del bar de vinos sintiéndose insegura. Esperó 3 días su llamada, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza, y ahora estaba de nuevo en la emisora. Sentada en su escritorio, revisó sus llamadas recientes. No había ninguna de Choi Kwon-hoo. Sus palabras seguían repitiéndose en su cabeza. Fue ingenua al confiar en alguien que había abandonado una familia chaebol. Probablemente lo único constante en él era su vínculo profundo e irrompible con el béisbol. Nada sorprendente. Necesitaba un plan ganador. Sosteniendo el teléfono parecía saber qué hacer. Y comenzó a escribir. El teléfono de Choi Kwon-hoo vibró de repente. Un nuevo mensaje de Oh Eun-seo, personalmente. En un segundo tomó el teléfono del escritorio para ver quién había escrito. Al leerlo sonrió ampliamente. El mensaje dejaba claro que Oh Eun-seo estaba nerviosa. Decidió no responder de inmediato, típico en él y su actitud hacia ella. De pronto se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que se habían visto, aparte de su visita al bar hace 3 días? Recordó, hace 1 año, en un evento familiar. Pero, ¿por qué había pasado tanto tiempo? Le parecía extraño.
Trató de recordar la última conversación tranquila y pacífica que habían tenido. También era extraño. Hace 15 años. Eso no podía ser. A Choi Kwang-woo no le gustaba hacia dónde iban sus pensamientos. Frunció el ceño y apretó los labios. Las veces que se habían visto eran menos que los años que llevaban conociéndose. Y ahora, siendo prácticamente su ex cuñada, eran incluso menos que extraños. Sentado en su escritorio, pensó, incluso si le concediera la entrevista, nada entre ellos cambiaría. Podría decir que adquirió los derechos de Phoenix por motivos personales, pero no quería comentar sobre sus acciones. Pero ella podría pensar que la estaba burlando al negarse. La duda se apoderó de Choi Kwang-woo. ¿Qué debía hacer? Mirando su mensaje, decidió, si no le agradaba, entonces no se molestaría en ser cortés. Choi Kwang-woo amaba el béisbol, lo que significaba que tenía espíritu competitivo. Necesitaba proteger su orgullo. Solo necesitaba un desafío, y ahora lo tenía. Invitarlo a un partido de béisbol fue un movimiento genial. La empresa Lao no había lanzado ningún videojuego de béisbol, así que Choi Kwang-woo probablemente no los había jugado. O sí, no se necesitaban habilidades físicas, y si él se negaba, ella podría amenazar con dejarlo en ridículo. No tuvo que esperar mucho. Un minuto después recibió una respuesta positiva. La cita se fijó para 3 días más tarde. Oh Eun-seo estaba decidida a ganar este partido. Decidió que 3 días de entrenamiento intenso no le harían daño. Llegó el día D. La escena se trasladó a un café gamer. Allí se decidiría el destino de la entrevista. La chica ya estaba sentada frente a una de las computadoras, esperando a su oponente. El hombre acababa de llegar. ¿Pero qué es esto? Estaba usando un traje. ¿Pensaba que seguía en la oficina? Eun-seo quedó impactada. Ella llevaba una sudadera. Le pidió al menos que se quitara la chaqueta. Él dijo que parecía incómoda, pero ella sentía que el incómodo sería él. Sin dudarlo, Choi Kwang-woo se quitó la chaqueta. El movimiento rápido mostraba que estaba listo para jugar. Explicó que tenía una reunión con inversionistas y debía verse bien para asegurar la financiación. La frase era algo ambigua y podía malinterpretarse. Oh Eun-seo de inmediato le ofreció comer antes del juego. Explicó que había estado trabajando y no tuvo tiempo de comer, pero entonces notó su mirada. Con su sonrisa característica preguntó, ¿una comida juntos no se consideraría una cita? ¡Incómodo! Era gracioso y molesto a la vez. Parecía aprovechar cada oportunidad para incomodarla. Ella dio excusas. Pensaba que todos los que comían allí estaban en una cita, incluso esos estudiantes y ese tipo de allá. A lo que él respondió que solo estaban satisfaciendo su hambre, pero ellos. Ella lo interrumpió antes de que terminara. Oh Eun-seo se negó a comer en esas condiciones creadas por Choi Kwang-woo, pero él solo seguía sonriendo con arrogancia. ¡Qué tipo tan descarado! Dijo que comería solo, aunque hacía apenas 1 minuto se había negado a cenar, o solo estaba burlándose de ella. No dejó de hacerlo. Le recordó a propósito que, aunque era un café gamer, también servían comida deliciosa. Ella no había comido en todo el día por culpa del trabajo. Si ahora perdía por hambre, se iba a odiar a sí misma. La chica recordó que había visto un plato de pollo cuando Choi Kwang-woo le preguntó si quería arroz con pollo. ¿Qué fue eso? Ya le había quitado las ganas de cenar juntos, por eso se negó. Que coma solo ahora. Pero el director sugirió jugar primero. La chica, ya irritada, se sorprendió. ¿Así que sí quería cenar después? Según él, el juego contra Oh Eun-seo no tomaría mucho tiempo. La molestó bastante. ¿Qué podría ser peor? La chica se lo tomó en serio. Le advirtió que no buscara excusas si perdía. Apoyando el mentón en la mano, él le preguntó si realmente le gustaba trabajar en la estación de radio y televisión. Si ella decía que sí, ¿aceptaría la entrevista? Claro que no. Eso sería demasiado fácil y aburrido. Su paciencia se acabó. Era hora de ir al grano. Entonces ella decidió proponer comenzar el juego de una vez. El juego duró relativamente poco, ya que todo se desarrolló rápido, pero el resultado ya era predecible. Oh Eun-seo iba perdiendo 16-0 a favor de Choi Kwang-woo. ¿Qué esperaba cuando propuso este juego? El hombre le recordó que, según las reglas, el partido no terminaba hasta la 9ª entrada. Estaba disfrutando su victoria. Ella se molestó porque no creía que él fuera bueno en algo relacionado con el béisbol, pero resultó ser lo contrario. Oh Eun-seo estaba tan preocupada por perder que no notó que unos chicos se le acercaban por detrás.
Le preguntaron a Kwon-Hu si estaba siendo demasiado duro con su novia y si no iban a romper después de eso. La chica lo negó de inmediato. Eso sonaba hasta gracioso. Jamás estaría con él. Los chicos bromearon diciendo que ella lo había dejado por perder. Kwon-Hu sonrió con arrogancia. Para arreglar la situación incómoda, Eun-seo trató de explicar que eran parientes políticos. Los chicos eran demasiado jóvenes para entender que eso significaba ser familiar por parte del hermano o cuñado. ¿Qué podría ser peor? Ella no entendía por qué se metía en esa conversación. Se olvidarían de ellos apenas se fueran. Pero no, todavía tenía que aclarar que entre ellos solo había relaciones familiares. Kwon-Hu la observaba con atención. De repente decidió intervenir. Estuvo de acuerdo con la chica, pero no se detuvo ahí. ¿Qué pretendía? «Oh, no», dijo que, aunque eran parientes, legalmente podían casarse. Esa frase la dejó en shock. ¿Qué tonterías estaba diciendo? Estaba completamente harta, sin paciencia. ¿Cuándo podría salir de ahí de una vez? Al final no le daría la entrevista, y la relación entre ella y Choi Kwon-Hu se volvía cada vez más complicada. Pero mostró amabilidad. Pagó la visita al café de videojuegos. Un gesto inesperado y agradable. De nuevo la puso en una situación incómoda y lo hizo con bastante habilidad. Era habitual en su comunicación. Aceptando su derrota y la imposibilidad de grabar la entrevista, Oh Eun-seo estaba a punto de irse sin decir nada. Pero Choi Kwon-Hu la detuvo, lanzándole una pregunta. ¿Por qué rendirse tan fácilmente? Fue inesperado. Luego añadió que parecía que la entrevista no era tan importante para ella después de todo. La chica se detuvo. Dándose la vuelta, le respondió con rabia porque él se estaba burlando otra vez. Su irritación era incontrolable. Choi Kwon-Hu no entendía por qué estaba molesta, así que ella respondió que estaba diciendo tonterías a los niños. Él, tranquilo, dijo que solo estaba diciendo un hecho. Esa calma la irritó aún más. Afirmó que sus palabras no hacían daño. La cabeza de Oh Eun-seo empezó a dolerle intentando entenderlo. Finalmente estaba a punto de irse, resignada, pero el hombre preguntó si quería intentarlo de nuevo. Enfatizó que en serio le estaba dando una segunda oportunidad. El juego de béisbol no era lo suyo, tal vez quería otra cosa. Ella dijo que necesitaba pensarlo. Mirando su reloj, Kwon-Hu le dio 1 minuto. La chica empezó a quejarse, pero él solo le recordó que le quedaban 50 segundos. Apurada, trató de pensar qué proponerle, pero solo lo escuchaba contando los segundos. No era como el que ella conocía antes. Y cuando solo quedaban 7 segundos, gritó el nombre de un juego. ¡El juego del mentiroso! ¿Qué era eso? Tienen que mentir. Quien diga la verdad primero pierde, lo contrario a verdad. Con una sonrisa astuta, él preguntó si ese era el juego que usaban en la emisora para entrenar sus habilidades para mentir. La chica volvió a preguntar si aceptaba el juego porque tenía una buena oportunidad de ganar. Él le dio la oportunidad de empezar primero. A cambio, ella lo llamó feo, inesperado. Definitivamente no esperaba eso, ya que antes ella lo había elogiado por su apariencia. Choi Kwon-Hu no tardó en responder. Dijo que el sol es frío. Sin duda, esa frase tenía un trasfondo. La chica dijo que eso era fácil y continuó con el juego. Él y su secretaria hacían buena pareja, seguro que se casarían. El hombre respondió que sin duda le enviaría una invitación y que ella tendría que darle mucho dinero como regalo. La chica lanzó un desafío. Si le enviaba dinero, él debía decir la verdad. Él dijo que eso jamás pasaría. Ella fingió transferir dinero con la app del teléfono, pero él le arrebató el móvil de las manos. Por primera vez, Choi Kwon-Hu parecía molesto. Ella le dio 1 minuto para cambiar su mentira. Él se quedó pensativo, perdido en sus pensamientos, mientras la chica, al igual que él, contaba cada 10 segundos. A 7 segundos del final de la cuenta regresiva, él dijo que le concedería la entrevista si ella decía solo una frase. Ella no entendía bien a qué se refería. Su comentario inesperado la descolocó por completo. Ya no sonreía como antes. Su rostro estaba relajado, sin rastro de sonrisa. Ella se tensó esperando una explicación. El tiempo se arrastraba como una eternidad. Entonces lo vio así. Se sintió transportada 15 años atrás. ¿Estaba todo bien? Se hundió en sus recuerdos. Sus memorias la llevaron a un día de primavera. Pensó en esa época despreocupada. En su mente apareció una imagen. Choi Kwon-Hu montando en bicicleta, mientras Oh Eun-seo lo miraba desde la ventanilla de un coche.
pero volvió rápidamente a la realidad al escuchar la frase que él quería oír de ella. Por favor, Sumbae. Esa frase ya había sido dicha antes, hace unos 15 años, en primavera. Resonaba desde el pasado. Sumida en los recuerdos, revivió todo lo que sintió. Recordaba claramente cómo había sido aquel día. Y ahí estaba ella, Oh Eun-seo con 14 años. Su rostro estaba muy pálido, lo que hacía pensar, ¿qué ocurrió? Lo que pasó fue que su madre le quitó su cereal del desayuno, pensando que debía perder peso. Pero justo cuando estaba atrapada en esos sentimientos, alguien la empujó por la espalda, justo lo que no necesitaba. Al girarse, vio a una chica un poco mayor que ella, que se disculpó, pero no sonó sincera. No solo no fue sincera, fue una burla. La chica dijo que no quería ofenderla, pero que era muy grande. Oh Eun-seo entendió quién era, Wang Ji-hyun, nieta de una fundación coreana. ¿Por qué siempre se cruzaba con ella? No quería discutir, así que muchas veces ignoraba sus provocaciones, pero esa chica siempre cruzaba la línea. Entonces se oyó un grito inesperado, una advertencia. ¡Cuidado! La alerta llamó su atención. Un segundo después, se repitió la advertencia, pero ya era tarde. Oh Eun-seo cayó de cara al suelo. ¿La empujaron otra vez? Ahí estaba, indefensa, tirada en el suelo, con unas chicas mayores preocupadas rodeándola. Recién llegaban. Del golpe fuerte, perdió el conocimiento. Las chicas estaban confundidas, sin saber qué hacer. Parecía que tenía una lesión seria en la cabeza. Era la primera vez que se desmayaba. ¡Qué desastre! Abriendo los ojos, asustada, no entendía dónde estaba ni qué había pasado. Frente a ella vio un techo blanco, muy diferente a lo que recordaba al cerrar los ojos. ¿Qué estaba ocurriendo? A su lado había un chico un poco mayor que ella. Le dijo que no debía moverse. ¿Quién era él? Era Choi Kwon-hoo, de 16 años. Se veía muy preocupado, le preguntó si estaba bien. Dijo que una pelota de béisbol le había golpeado la cabeza. Tenía una leve conmoción y le darían el alta ese mismo día. Él era una estrella del equipo de béisbol, famoso en toda la escuela. Las chicas iban a verlo jugar. Confesó que la pelota que la golpeó la había lanzado él y que era la primera persona a la que había golpeado con una. Luego agregó que si había consecuencias, él asumiría la responsabilidad por el resto de su vida. Totalmente inesperado. Mientras la chica intentaba recuperarse y entender sus palabras, se escuchó el grito de una mujer. Alguien la estaba llamando. Gritos y pasos se oían en el pasillo del hospital, acercándose rápidamente a la habitación. La chica le dijo que tenía que irse rápido, pero él aseguró que no la dejaría sola. Una mujer entró corriendo a la habitación gritando y preguntó quién había lastimado a su hija. El chico se levantó de golpe y empezó a disculparse sin parar. Inclinando la cabeza, se presentó ante la madre de la chica y explicó que ambos iban a la misma escuela. Al entender quién era, la mujer hizo un gesto indiferente y dijo que podía irse. La chica se despidió con educación llamándolo Sumbae. Su madre le ordenó que se fuera. Él se quedó confundido. Al salir, escuchó cómo la mujer le aseguraba a Eun-seo que era culpa de su exceso de peso, no por no esquivar la pelota. El chico se detuvo un momento, pensativo. Se dibujó una leve sonrisa en su rostro. ¿Significaba algo? Esa misma noche, Oh Eun-seo visitó una cafetería. ¿Pero por qué decidió ir tan tarde? Estaba sola, sentada en una mesa, apoyando los codos y cubriéndose el rostro con las manos. Estaba muy cansada. El dueño le colocó un plato de comida enfrente. Le advirtió que salir tan tarde podría ser peligroso. Agradeciéndole por la comida, la chica explicó que su madre no le permitía cenar. El dueño se sintió incómodo. De repente, el hombre notó una billetera sobre la mesa y le dijo que no era buena idea llevar tanto dinero con ella. Ella explicó que ese dinero era de sus parientes y que si lo dejaba en casa sin vigilancia, su madre se lo quitaría. Luego agregó que mientras tuviera dinero, podría comer tranquila sin los regaños de su madre. Al dueño le sorprendió su respuesta. Empezó a darle una charla, diciéndole que debía ahorrar el dinero que le daban sus parientes. Eso la molestó. De repente sonó su teléfono. Pensó que era su madre dándose cuenta de que no estaba en casa, pero escuchó la voz de un hombre. Era el Sumbae Choi Kwon-hoo. Le preguntaba cómo se sentía. La chica se quedó desconcertada, no lo esperaba. Saltando de su asiento, corrió hacia la caja donde estaba el dueño y empezó a hacer señas con las manos. ¿Qué hacía?
Deliberadamente no dijo nada para que el chico no entendiera. Al entregarle el teléfono al dueño, este lo comprendió todo. Al oír la voz del hombre, el chico preguntó si era el padre de Eun-seo. El dueño respondió que era el dueño del restaurante de pollo y así ella logró salir del apuro. El jugador de béisbol más rápido de la escuela, Choi Kwon-hoo, con 16 años, brillaba más que los demás. Eun-seo pensaba que lo vería todos los días hasta graduarse, pero después de ese día, él empezó a faltar a clases. Y ahora, golpeando la mesa con el puño, la chica estaba molesta por la petición de Choi Kwon-hoo. ¿Por qué tenía que llamarlo Sumbae? Perdió porque se rindió. Ya la entrevista no parecía tan importante. No había motivo para molestarse. Podía encontrar a alguien más que le diera una entrevista aprobada por el productor Yang. No era difícil. Pudo haber ganado el juego del mentiroso, pero la verdad de Choi Kwon-hoo estaba derribando el muro que ella había construido entre ellos durante tanto tiempo. Pero no podía rechazar la entrevista, o perdería su empleo, y su madre insistiría en un matrimonio arreglado. La chica no quería aceptar ese destino. Alzando las manos, el bolígrafo que sostenía cayó. Rodó hasta un rincón lejano de la sala, haciendo un ruido que resonó incluso después de golpear el suelo. Ese sonido llamó su atención. Giró hacia donde había caído el bolígrafo, pensativa. Luego volvió la mirada hacia la computadora. Frunciendo el ceño, pensaba o recordaba algo. Recordó. Había algo que había olvidado por completo. ¿Qué podía ser que necesitara? Era lo único que podía convencer a Choi Kwon-hoo. Era curioso de dónde lo había sacado y qué tipo de cosa era. Fue una noche de verano. Oh Eun-seo vagaba por las calles de la ciudad. Se la veía sorprendida, pero ¿por qué? Era Choi Kwon-hoo. Notó que la chica solía visitar la cafetería cerca del lugar donde se acababan de encontrar. Pero la chica no entendió su pregunta y en cambio le preguntó por qué no había ido a la escuela durante tanto tiempo. Él respondió que se había escapado de casa. ¿Por qué lo dijo con tanta facilidad y una sonrisa? Algo no encajaba. Luego agregó que fue porque su familia ignoraba sus sueños. Ella no esperaba esa respuesta. Eun-seo le pidió que esperara un poco mientras hacía un pedido en el restaurante de pollo. Sentados a la mesa después de recibir el pedido, la chica le ofreció un trozo de pollo frito y dijo que ella lo invitaba. Él tomó el trozo de pollo directamente de sus manos y le dio las gracias. Ese gesto cotidiano quizás escondía algo más. Saboreando el pollo que ella le dio, el chico dijo que estaba delicioso. Ella le preguntó cómo estaba. Él respondió con cierta reticencia que había conseguido un trabajo a medio tiempo y que vivía aquí y allá. Se le notaba cansado y molesto. Luego añadió que era difícil, pero no había perdido el optimismo y lograba superar todas las dificultades. La chica quedó impresionada. Pensando, dijo que incluso en el béisbol, el resultado es incierto hasta la 9ª entrada. Nadie sabe quién ganará. Continuó diciendo que esa era la razón por la que amaba el béisbol. Le hacía creer en lo imposible. Finalmente agregó que la mayoría de las personas no logran realizar sus sueños. La chica bajó la mirada pensativa. Metiendo las manos en los bolsillos, Eun-seo empezó a buscar algo. Luego le preguntó al chico cuándo pensaba irse. Él respondió que tan pronto como tuviera dinero. En ese momento, ella le entregó su billetera. Él se quedó avergonzado. Ese día, ella le dio todos sus ahorros, pero no era solo dinero, era su corazón y su amor. Así terminó su primer amor, como una manzana verde, y ahora, ya adulta, sostenía una hoja de papel. Lo único que quedaba era una promesa escrita en la que él se comprometía a devolverle 100 veces los 2 millones que le prestó. Y nuevamente, la escena cambió al majestuoso rascacielos que tocaba el cielo, la oficina de la empresa Laon. El secretario de Choi Kwon-hoo, Baek Si-ha, entró a la oficina. Informó que su consuegro había enviado una carta. Kwon-hoo claramente no esperaba eso. El secretario añadió que el mensajero pidió que se la entregaran directamente. Al tomar el sobre en sus manos, Kwon-hoo se alegró internamente de que Oh Eun-seo no hubiese rechazado la entrevista, sino que insistiera en ella. Recordando, pensó que habría sido mejor que lo criticara por su petición antes que verla tan molesta. Abrió el sobre y se sorprendió con lo que ella le había enviado. Leyó cuidadosamente las palabras. Al ver el reverso de la hoja, donde había un menú del restaurante de pollo, Baek Si-ha preguntó qué había en la carta.
Con los ojos sorprendidos, Choi Kwon-hu releyó el texto varias veces. Le impresionó que ella lo hubiera conservado. Sonriendo, respondió al secretario, diciendo que esa carta era la caja de Pandora. ¡Qué comparación! Ella usó sus recuerdos como cadenas. Si él hubiera sabido, habría hecho algo peor solo para que ella se negara. Mientras tanto, en la cafetería de la estación de televisión y radio donde trabaja Eun-seo, era hora de almuerzo. Parecía estar sentada en una de las mesas. Cuando las cosas van mal, la gente suele perder el apetito, pero Oh Eun-seo tenía mucha hambre. Ella no era así. El menú de la cafetería de hoy es tonkatsu. Es carne frita en aceite y cubierta con salsa. ¿Por qué quiere comer eso? El pensamiento de que va a engordar si lo come y que debería hacer ejercicio se interrumpe de inmediato. Eso ocurrió porque su teléfono vibró de repente. Una llamada de Choi Kwon-hu sonó como un trueno en un día despejado. La chica se tensó. Seguramente llamaba por la nota que ella le envió a la oficina de Loan. Eun-seo dudó si contestar la llamada. Estaba lista para un almuerzo delicioso y Kwon-hu podía arruinárselo. Con resignación, preparándose para lo peor, aún así contestó. Sin saludar, él preguntó dónde estaba en ese momento. ¡Qué descaro! Ni siquiera conocía las normas básicas de etiqueta telefónica. Ella decidió fingir que no sabía quién llamaba. Parecía que a él le gustaba cuando ella actuaba así. ¡Qué extraño! Eun-seo fingió no reconocer a Choi Kwon-hu. Sin interés en la conversación, la chica alargó el tenedor hacia el plato de carne. Dijo que estaba comiendo. A lo que él preguntó retóricamente si estaba en la cafetería y luego colgó. ¿De qué iba eso? Ella siguió comiendo, segura de que todo tenía que ver con la nota que envió. Eun-seo disfrutaba su comida. Él no podía simplemente ignorarla así, pero de repente algo o alguien la distrajo de esos pensamientos. Escuchó a alguien acercándose a su mesa en la cafetería. Los pasos eran firmes y seguros. ¿Quién era? Choi Kwon-hu entró con confianza a la cafetería. Su mirada empezó de inmediato a buscar a Oh Eun-seo entre los comensales. Al verla apareció una sonrisa astuta en su rostro, y en la mente de ella solo estaba la pregunta, ¿qué hace aquí? Sin haber terminado de comer, la chica se apresuró a salir del lugar. No quería problemas adicionales. El hombre la notó y le dijo que debía terminar de comer primero y luego irse. Ella aseguró que ya había comido. Kwon-hu se sorprendió al ver cuánto había comido de la porción y añadió que Eun-seo parecía un rábano seco. Ofendida, la chica le dijo que él mismo parecía un rábano seco, pero el hombre se burló de forma fría. ¿Estaba tratando de molestarla? Quiso responderle, pero vio que alguien se acercaba a ellos. Era el productor jefe Yang. Si veía a Eun-seo y Choi Kwon-hu juntos, pensaría que la entrevista se llevaría a cabo. La chica sugirió que se fueran. Kwon-hu preguntó por qué deberían irse. No tenían una relación secreta. Aún así, aceptó salir de la cafetería. Quería evitar malentendidos para Eun-seo. Se paró con la espalda contra la pared y ella le bloqueó el paso con una mano. No estaba de humor para bromas. Eun-seo preguntó qué hacía allí. El hombre respondió que ella fue la primera en enviar una carta a la oficina. La chica sonrió para sí misma. Pensaba que a él no le importaba, pero resultó que sí recordaba esa nota. Entonces añadió que no tenía que devolverle 100 veces más. Choi Kwon-hu la observó con atención. Ella le pidió simplemente que le diera una entrevista en lugar de dinero. El hombre no pensó que lo había inventado a la ligera. Nadie quiere devolver 200 millones de wons. Ella pensó que él aceptaría ese trato, esperando su respuesta. La respuesta llegó bastante rápido. Él insistió en devolver la deuda con dinero. La chica no lo esperaba. Intentó convencerlo de que aceptar una entrevista sería más fácil que devolver el dinero. Él no estuvo de acuerdo, que le diera la entrevista primero y luego... Él la interrumpió diciendo que no podía pagar la deuda ahora. A la chica no le gustó que él rechazara la entrevista tan fácilmente, pero él seguía diciendo que debía esperar, hasta que le devolviera 100 veces más. Era tan arrogante. ¿Cómo podía alguien ser tan indiferente? La chica esperaba que Choi Kwon-hu eligiera la entrevista en lugar de devolver 200 millones de wons. El hombre ya estaba sentado en su silla en la oficina. Se veía molesto y profundamente pensativo. Baek Si-ha preguntó qué le preocupaba. Kwon-hu respondió que intentaba descubrir cómo devolver la deuda.
El secretario le recordó: si tomaste dinero prestado, deberías devolver dinero. Eso no iba con la naturaleza delicada de Kwon-Hu. Baek Si-ha entendía la situación y enfatizó que primero debía asegurar el equipo de béisbol. Entonces sugirió dar algo valioso y preguntó si Choi Kwon-Hu tenía una reliquia familiar. Eso lo sorprendió, pero parecía que había entendido mal al secretario. Kwon-Hu pensó que debía ser algo que ella pudiera recordar. Baek Si-ha preguntó nuevamente si realmente quería hacerle esto a alguien que pronto se convertiría en una desconocida. Choi Kwon-Hu pidió documentos. Era una lista de personas cercanas al grupo Taekang interesadas en comprar sus acciones. A simple vista, el dueño del equipo parecía impecable, pero la situación era mucho peor de lo que todos creían. La empresa Leon era pequeña en el momento en que compraron Phoenix, por lo que muchos miembros del consejo estaban en contra. Solo después de que Choi Kwon-Hu prometiera cubrir el 30% de los gastos con fondos personales, se obtuvo el consentimiento. Y no se arrepintió de esa decisión. Para reunir el monto necesario, debía vender las acciones del grupo Taekang. Su padre todavía interfería en todo lo relacionado con el béisbol. Esa gente quería ver la caída del grupo Taekang. Kwon-Hu preguntó si el secretario estaba sugiriendo que se convirtiera en un traidor. El secretario pensaba en una persona que podría evitar eso. Kwon-Hu preguntó quién podría ser, aparte de su nuera, porque sabía que ella no compraría sus acciones así como así. Eso solo sería posible si él tuviera pruebas que la perjudicaran en un divorcio. Fue su propuesta. Tal vez tenía algo que ocultar. El secretario sugirió a la productora Oh Eun-seo: ¿por qué no darle la entrevista y, a cambio, pedirle que respalde a Oh Soo-jung? Agregó que escuchó que el jugador de la liga principal, Cha Sung-jae, es fan del programa Human Insight. Eso sería útil. Baek Si-ha dijo que debería usar a la productora Oh Eun-seo. No esperaba escuchar eso del secretario. Choi Kwon-Hu frunció el ceño. No entendía cómo se suponía que debía hacerle eso a ella, siendo que había sido amable con él. Incluso le dio su dinero para su partida. Se preguntaba por qué estaban en tal situación. 5 años atrás, cuando Choi Kwon-Hu regresó después de 10 años, fue por petición de su padre. Le ordenó asistir a la boda de su hermano, pasara lo que pasara. Por eso vino, aunque no quería hacerlo. Choi Kwon-Hu pensaba reprender a su hermano en el momento de las felicitaciones personales. ¿Pero qué pasó entre ellos? Dejó el béisbol después de mudarse a América. Su hermano no tenía la culpa, por supuesto, pero alguien debía tenerla. Tenía que culpar a alguien. Observando la celebración, Kwon-Hu se preguntaba por qué estaba allí. Decidió irse de la boda. A la salida del salón se cruzó con una chica. Al principio no le prestó atención, hasta que ella se disculpó. Choi Kwon-Hu escuchó una voz familiar, pero ¿de quién era realmente? Se dio la vuelta. Ella casi huía de él, así que decidió tomarle la mano. Realmente quería saber quién era. La chica se detuvo. Lo enfrentó, pero evitaba el contacto visual, evitaba su mirada. Pero por un momento lo miró a los ojos. Se dio cuenta de que era Oh Eun-seo, la chica que lo ayudó a mudarse. Fue la última persona que vio antes de irse, y la primera que encontró al regresar. El hombre estaba a punto de hablar, pero la chica lo interrumpió, asegurando que se había equivocado. Lo evitaba. Choi Kwon-Hu no la entendía. Estaba seguro de que ella fue quien le dio la bolsita de la suerte. La chica no quería hablar con él. Se sentía muy incómoda con esa conversación. Quería soltar su mano. El hombre intentó ayudarla a recordar quién era, sosteniéndole la mano. Pero de repente, alguien lo llamó. Era su hermano mayor, Choi Kang-hu. Amenazó a Kwon-Hu con que debía mostrar respeto al futuro pariente político. Choi Kwon-Hu, aún sujetando la mano de Eun-seo, estaba confundido. No entendía lo que su hermano quería decir. De repente, la chica se soltó de su fuerte agarre y corrió hacia Choi Kang-hu, y él seguía confundido. Pero pronto recobró la compostura y se dio cuenta de que era tarde. No le importaba que su hermano consiguiera lo que quería. No soportaba que In-soo se escondiera detrás de su hermano vitando y citando a Kwon. Se suponía que ese encuentro debía ser alegre. Mientras tanto, Oh In-soo estaba en el gimnasio. Probablemente se preocupaba otra vez por subir de peso, como decía su madre. «Espera, ¿qué es eso?» Una foto de Choi Kwon-Hu colgaba del saco de boxeo. ¿Por qué estaba allí y cómo llegó?
Ah, ahora está claro. Fue cosa de Eun-seo. Se puso los guantes de boxeo y golpeó la foto con todas sus fuerzas. Es una buena forma de descargar su ira contra él. Mientras golpeaba el saco, se preguntaba qué quería realmente de ella. ¿Por qué quiere pagarle? Ella le dijo que la entrevista bastaría. Eun-seo golpeaba con toda su fuerza. Definitivamente tiene algo planeado. Una llamada telefónica la detuvo mientras descargaba su enojo contra la foto de Choi Kwon-ho. Tomó el teléfono en sus manos y vio quién llamaba. Frunció el ceño al ver el identificador de llamada. Era Choi Kwon-ho. ¿Por qué llamaba y por qué tan temprano? Dudó si contestar. Aún así, contestó. Del otro lado, él preguntó si iba a salir o si mejor entraba él mismo. Eun-seo se preocupó al pensar que había ido a casa de sus padres, pero él dijo que ni siquiera iba a casa de los suyos. Ella seguía golpeando el saco y Choi Kwon-ho preguntó si vivía sola y si podía entrar. La chica se negó. Antes de colgar, murmuró que quería comportarse durante la entrevista. La chica no entendía nada. Eun-seo intentaba darle sentido a sus palabras. Decidió devolverle la llamada para asegurarse de lo que oyó. Pero en su lugar, escuchó la voz del operador diciendo que el abonado no estaba disponible. Luego comenzó el buzón de voz. Nunca contestó la llamada. Salió corriendo del gimnasio sin cambiarse de ropa. Corrió lo más rápido que pudo. Necesitaba darse prisa, pero ¿a dónde? Eun-seo no sabía la ubicación exacta de Choi Kwon-ho. ¿Tenía alguna idea? Corría hacia Ilsan, pero ¿por qué iría a otra ciudad? Kwon-ho aún no respondía la llamada. Así que llamó a su secretario. Él le informó que el director estaba en una exposición en Ilsan. Al llegar al lugar que Baek Si-ha le indicó, decidió llamar a Kwon-ho para saber a dónde ir. Mirando su teléfono, pensaba en cómo guardar su nombre. Terminó guardándolo como Choi Kwon-ho, ese idiota. Eso podía malinterpretarse, pero una voz interrumpió sus pensamientos. Kwon-ho le preguntó si no lo había regañado. Él estaba mirando su teléfono, así que, asustada, apretó el celular contra su pecho para que no viera. Choi Kwon-ho le preguntó si ni siquiera podía escribirle una grosería completa. Tal vez no quería hacerlo. La chica se recuperó y comenzó a responder preguntas, preguntando si realmente le daría la entrevista. El hombre desvió la mirada, pensativo. Quedó claro, aún no daría una respuesta clara. Eso ya era molesto. Él sugirió almorzar, solo los dos. En respuesta, la chica le pidió que no hiciera comentarios extraños. Choi Kwon-ho propuso comer pollo ya que a ella le gusta. La chica respondió que no lo comería. El hombre preguntó por qué. Eun-seo respondió brevemente que ya no le gusta. Se sintió avergonzada. Él le recordó que comió tonkatsu. La chica insistió en que eso era cerdo. ¿Qué quiere decir con eso? Kwon-ho agregó que ambos son carnes fritas, así que son parientes. Eun-seo confirmó que ya no comería tonkatsu. El hombre, dirigiéndose al restaurante, dijo que entonces elegirían otra cosa del menú. Ella ni siquiera había respondido si estaba de acuerdo, pero él ya caminaba hacia el restaurante. Eso la irritó. No le quedó otra opción que alcanzarlo y seguirlo al restaurante, y eso fue exactamente lo que hizo. Sentados en la mesa, Choi Kwon-ho le aclaró que tenía que devolver 200 millones de wons. ¿De qué se trataba? La chica se sorprendió. Parecía que habían venido a hablar de la entrevista. ¿Por qué mencionaba la deuda? Inso pensó que quería imponer condiciones. Ella recalcó que la entrevista sería suficiente para saldar la deuda. Pero él parecía no oírla y continuó diciendo que no quería pagar la deuda con dinero, sino con otra cosa. Luego agregó que su condición era lo que ella debía aceptar, la oferta que le estaba haciendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué proponía no cancelar el acuerdo, sino usarlo? Eso molestó a la chica. Estaba al límite. Choi Kwon-ho, sonriendo, te dijo que lo que había preparado fue cuidadosamente elegido. Metió la mano en su bolsillo. La chica lo observaba detenidamente, casi sin parpadear. Estaba tan tensa que palideció. De repente, cuando él sacó algo del bolsillo de su chaqueta, los ojos de la chica se agrandaron. ¿Qué había sacado? Choi Kwon-ho sostenía una caja con un anillo. Agregó que valía más de 200 millones de wons. Ningún hombre decente da un anillo mientras menciona su precio. Quiere parecer genial en ese momento. Choi Kwon-ho dijo que su abuela le dio ese anillo para entregárselo a su futura esposa. Pensó que no debía haber dicho eso. Cuando Eun-seo lo aceptara, entonces él saldaría la deuda con ella.
Ella fue la chica que lo ayudó a hacer más realidad su sueño. Se comportaban como extraños, aunque eran familia política. Mientras la chica intentaba recuperarse, el hombre siguió hablando. Quería ser completamente honesto con ella. Choi Kwon-hu le dijo que el anillo sería un punto de partida, una señal de que su relación cambiaría. Concluyó diciendo que esperaba que aún pudieran entenderse. Eun-seo permanecía en silencio. Choi Kwon-hu se quedó callado y la chica permanecía quieta sin moverse. ¿Lo miraría así por mucho tiempo? Eun-seo respiraba agitadamente. No podía asimilar lo que acababa de oír. El hombre le preguntó si aceptaría el anillo. La chica frunció el ceño, parecía que recordaba algo o buscaba las palabras adecuadas. Permanecía en silencio. Recordó el día después de haberse lastimado levemente. Sus amigas hablaban del comportamiento del Sunbae. Admiraban cómo la atrapó y la llevó en brazos. La envidiaban sin siquiera disimularlo. Las chicas lo llamaban un príncipe. Eun-seo inmediatamente lo imaginó vestido de blanco, montando un caballo blanco. Le quedaba perfecto. Después del día en que la golpeó con la pelota en la cabeza, a veces lo imaginaba confesando sus sentimientos. Pero habían pasado 15 años desde entonces. No podía imaginar que, en lugar de un ramo de flores, fuera un anillo. A simple vista, el anillo parecía de matrimonio, igual de brillante, caro y elegante. ¿Por qué quiere darle un anillo cuando sus familias están en proceso de divorcio? Ella seguía en silencio. Kwon-hu se cansó de esperar una respuesta, tomó la caja de vuelta y dijo que ella debería informarle su decisión. Sugirió disfrutar la comida antes de irse, pero Eun-seo se levantó rápidamente de la silla. Tomando su chaqueta y bolso, se dirigió a la salida, dejando a Choi Kwon-hu solo con sus pensamientos. Ya no tenía sentido evitarlo. Él dijo todo lo que tenía que decir y estableció sus condiciones. No había vuelta atrás. El camarero estaba a punto de poner la comida en la mesa cuando Kwon-hu pidió que cambiaran el pedido para llevar. Unos días después, Eun-seo yacía boca abajo sobre una almohada. Probablemente había estado así por varios días. Le daba vueltas a todo en la cabeza. Si no fuera por el anillo, no habría recordado que él fue su primer amor. Pero tenía que aceptar el anillo para que finalmente le diera esa maldita entrevista. Los pensamientos no la dejaban en paz. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si devolvía el anillo después de hacer la entrevista? No veía otra solución. Tenía que reportarle al productor Yang el lunes sobre el progreso de la entrevista. Le escribió un mensaje a Choi Kwon-hu preguntando si podían verse ahora. Solo quedaba esperar la respuesta. No tardó mucho. Él le escribió que fuera al bar de vinos Lucas. Tenía que darse prisa. Choi Kwon-hu ya la esperaba en Lucas. Se veía muy cansado. Tenía la cabeza inclinada hacia el pecho. Parada frente a él, al otro lado de la mesa, se dio cuenta de que estaba dormido. ¿Cuánto tiempo llevaba así sentado? El personal del bar asomó la cabeza en la sala y comentó que el director había llegado después de un partido de golf y probablemente estaba cansado. Choi Kwon-hu, que ella recordara, él siempre había jugado béisbol. El golf definitivamente no le quedaba. Entonces les deseó que pasaran un buen rato. La chica, irritada, respondió que no tenía una relación con Choi Kwon-hu. El empleado se sintió avergonzado y dijo que solo quería ser educado. La chica se disculpó. Eso fue demasiado. Ella ya pensaba que el personal del bar le estaba diciendo que disfrutara su tiempo con Choi Kwon-hu. Al abrir los ojos, vio que el hombre ya estaba despierto y la observaba fijamente, con los brazos cruzados. La chica le preguntó cuándo se había despertado y él respondió que ella lo había despertado con su grito. Luego le preguntó si eso era lo que quería. Ella dijo que no. Él comentó que siempre lo niega todo. Agregó que debería ser un poco más positiva. Después le preguntó por qué quería verlo con tanta urgencia. Poniendo la mano sobre el pecho, Oh Eun-seo declaró con firmeza y confianza que estaba lista para aceptar el anillo y sus condiciones. Choi Kwon-hu quedó muy impresionado por la franqueza de la chica. Sus cejas se alzaron, sorprendido. Se levantó de un salto, sujetando el borde de la mesa. No podía creer que ella aceptara. Pero Eun-seo añadió que lo haría solo si él cumplía su promesa sobre la entrevista. Kwon-hu lo pensó. Confirmó que la cumpliría. Luego se levantó y se acercó, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Al acercarse sacó y abrió la caja del anillo. Confundida, Eun-seo le preguntó por qué hacía eso.
La chica, sorprendida, lo observaba atentamente, pero él dijo que estaba obligado a ponerle el anillo en el dedo. No era una propuesta de matrimonio. ¿Por qué no podía simplemente darle el anillo? Pero para Choi Kwon-hu no era tan simple. Le pidió que le diera la mano. ¿Iba a seguir con eso? Entonces ella le daría su respuesta. Sin pensar, la chica extendió su mano derecha, aunque en Corea los anillos se usan en la izquierda. Él se confundió. Empezó a ponerle el anillo, diciendo que si la relación entre sus familias terminaba con el divorcio, entonces seguirían unidos hasta que Oh Eun-seo se quitara el anillo. Él soltó su mano. De repente, la chica retiró la mano, gritándole que se detuviera, y le preguntó qué tenía de especial ese anillo. Estaba a punto de quitárselo cuando Choi Kwon-hu dijo que si lo hacía, se separarían para siempre. Sus pensamientos eran confusos. Su relación terminaría cuando se finalizara el divorcio de su hermana, pero eso tardaría meses. ¿Realmente podría terminar cuando se quitara el anillo? Entonces preguntó si se volverían a ver después de eso. Con rostro serio, Choi Kwon-hu confirmó que la olvidaría y seguiría viviendo como si tuviera amnesia. Incapaz de soportar la tensión, la chica le gritó en la cara que, en ese caso, ella haría lo mismo ahora mismo. Ya estaba a punto de quitarse el anillo, pero Kwon-hu le agarró la mano izquierda, la que iba a usar, y la detuvo. Luego empezó a decir que no quería que la razón para quitarse el anillo fuera el divorcio de su hermana. Eun-seo dijo que Tae-kang y Hae-shin se convirtieron en enemigos por el divorcio y preguntó qué otras razones podría haber. Sosteniendo la mano de Eun-seo y mirándola a los ojos, Choi Kwon-hu dio su razón. Cuando sientas que ya no tienes sentimientos por mí, los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Lo miró a los ojos y le preguntó por qué la trataba así. Con total seriedad en la mirada, sin rastro de juego, el hombre respondió que quería seguir viéndola. La chica estaba confundida, sin saber si realmente había dicho que la extrañaba cuando no se veían. De repente la chica giró bruscamente con movimientos decididos. Estaba por irse, diciendo que se marchaba. Pero no logró salir corriendo de la sala. Detrás de ella, los fuertes brazos del hombre se extendieron, no lo esperaba. Él la abrazó por detrás con ambos brazos, sujetándola por los hombros para que no se fuera, diciéndole que tuviera cuidado. Por un momento, Choi Kwon-hu soltó sus manos y preguntó cómo actuaría Oh Eun-seo si él seguía sujetándola. De pie detrás de ella, jugaba con un mechón de su cabello, diciendo que huir a mitad de conversación era un mal hábito. Eun-seo se apartó y le pidió que retirara sus palabras, esas palabras extrañas sobre su deseo de verla. Choi Kwon-hu, pensativo, reflexionó. No esperaba que ella sintiera lo mismo que antes. Pero verla tan triste también le arruinaba el ánimo. Dependía de ella tanto como entonces. Aunque estuvieran en la misma ciudad, sentía como si un enorme muro los separara. Si tan solo hubiera actuado de otra forma, habría podido derribar ese muro. Ese silencio incómodo fue interrumpido por el tono calmado de Oh Eun-seo al dirigirse a Choi Kwon-hu. Luego continuó diciendo que él aceptó darle una entrevista, pero que no se atreviera a jugar con ella. Añadió que lo llamaría sobre la entrevista. Dándose la vuelta, se ocultó rápidamente tras la puerta de la sala. Observándola irse, él se apoyó en el borde de la mesa, sumido en recuerdos y reflexionando sobre lo que ella había dicho. Notó que Eun-seo siempre prestaba atención a lo que pensaban los demás, incluso en aquel entonces, en el café de juegos. En la boda dijo que no lo conocía porque se preocupaba por los sentimientos de sus familias. No quería causar problemas. Eun-seo había intentado toda su vida no herir a los que la rodeaban. Recordaba por qué no se acercaba a nadie. ¿Pero qué hay de él? ¿Le molesta que él pueda sufrir por sus acciones? Estos pensamientos lo hacían sentir abandonado. Al menos ella no se quitó el anillo. Tal vez eso signifique algo. Este pensamiento le hizo sonreír levemente. La devolución de 200 millones de wons y aceptarlo como condición para la entrevista, no hay nada romántico en eso. Pero el anillo se convertirá en un vínculo que los une. Independientemente de lo que sintiera Oh Eun-seo, aceptó el anillo. Ella siempre lo recordará cuando mire el anillo. Esos sentimientos sinceros e infantiles están escondidos en algún lugar dentro de ella. Pensó que si seguía viéndola, tal vez algún día podría llenar sus pensamientos.
Ese pensamiento mejoró un poco su estado de ánimo. Esperaría con ansias el momento en que ella soñara con él. El lunes por la mañana, Oh Eun-seo ya estaba en la oficina del productor general Jang. Él le preguntó sobre la entrevista. Ella informó que Choi Kwon-woo aceptó y que después de fijar la fecha comenzarían las grabaciones. Él no lo esperaba. La chica estaba molesta de que el director Jang estuviera seguro de que no podría convencer a Choi Kwon-woo de hacer la entrevista. De repente su atención se centró en el anillo de su mano derecha. Se perdió en recuerdos de aquel día, profundamente pensativa. Recordó sus palabras, que si se quitaba el anillo dejarían de verse, pero ni siquiera habían empezado. No se lo quitaría por la entrevista. Quería conservar su trabajo, no entrar en un matrimonio por contrato. Y decidió que devolvería el anillo tan pronto como todo terminara y no volvería a verlo. Decidió que ya no era la misma de cuando tenía 14 años. No era la niña que amaba ciegamente a Kwon-woo. Unos días después, se organizó una reunión donde acordaron una lista de preguntas adecuadas para ambas partes. Esta fue la primera reunión con Choi Kwon-woo después de recibir el anillo. Eun-seo estaba nerviosa antes de la reunión, pero fue inútil, porque solo el secretario Baek-si-ha entró en la sala de conferencias. Su aparición fue bastante inesperada. Al saludarla, dijo que el director general no podía venir, pero que más tarde revisaría las preguntas. Sacando una hoja de papel, se la entregó a la chica y dijo que era una lista de preguntas que Kwon-woo no quería. Tomando la hoja, ella respondió que consultaría con los guionistas sobre esta lista. Pero el secretario dijo que el director la había escrito a mano e insistió en que solo ella la leyera. Estaba muy sorprendida. No se parecía en nada a una carta de amor, lo que la confundió aún más. Girándose en la silla, lejos de la mesa donde estaban el secretario y el asistente, desplegó cuidadosamente la carta. El primer punto decía que no se debía mencionar su buena apariencia porque le daba vergüenza. ¿Estaba bromeando? El segundo punto indicaba que no se debía hablar de su familia ni del divorcio de su hermano mayor. El tercer punto la impactó. Choi Kwon-woo no quería que nadie supiera que alguna vez jugó béisbol. Ella quedó atónita. Excluyó todos los aspectos importantes de su vida. Se fue de su familia al irse a otro país. ¿Por qué regresó? Siempre había querido preguntarle, pero sentía que no tenía derecho a tener curiosidad después de ignorarlo durante 5 años. Volviéndose hacia la mesa, Eun-seo dijo que las preguntas con ese contenido serían excluidas de la entrevista. Viendo salir a Baek-si-ha, la asistente dijo que quería ver al segundo hijo del grupo Taekang. Estaba decepcionada. Eun-seo dijo que no era tan guapo como pensaba, pero cuando lo vio pensó que era un príncipe. La asistente soñadora quería saber quién fue su primer amor y pidió incluir esa pregunta en la entrevista. Eun-seo estaba agotada después de pasar todo el día hablando de Kwon-woo, preocupándose por el divorcio de su hermana, y ahora el anillo la agobiaba. Se recostó justo en el suelo, cerca de la puerta de entrada. Quería ducharse y dormir, pero una llamada interrumpió sus pensamientos. Al sacar su teléfono vio que era Choi Kwon-woo, pero no era una llamada común, era una videollamada. Estaba impactada. Eun-seo no quería contestar, ni siquiera hablaba así con su familia, pero no podía ignorarlo. Aún así, respondió. El hombre dijo que llamaba para asegurarse de que no se hubiera quitado el anillo. Al ver el anillo en su dedo, agregó que le alegraba que aún lo tuviera y estuvo a punto de terminar la llamada. Pero la chica le pidió que esperara, quería decirle o preguntarle algo. Choi Kwon-woo se sorprendió. Ella quería preguntarle sobre su primer amor. Era tan incómodo preguntar eso a su primer amor. Tenía curiosidad. Eun-seo dijo que cuando el programa saliera al aire, personas con las que no hablaba desde hace tiempo podrían contactarlo. Él bromeó, preguntando si incluso los muertos querrían eso. Luego preguntó si ella quería ayudarlo a encontrar a su primer amor. Ella preguntó en respuesta si él querría verla. Eun-seo se dio cuenta de que cualquier respuesta no la haría feliz. Apoyando la barbilla en su mano en la que se apoyaba, Choi Kwon-woo reflexionó en voz alta, repitiendo la pregunta. Después de un momento, preguntó si podía llamarse primer amor si nunca llegaron a ser pareja. Respondió una pregunta con otra. La chica dijo que la gente dice que el primer amor nunca se concreta. Pensó que el primer amor de Choi Kwon-woo tampoco funcionó, igual que el suyo.
Él dijo que las personas que dicen eso al menos se tomaron de la mano o se besaron. Él no lo hizo. Eun-seo lo llamó tímido, pero Choi Kwon-hu notó que algunos giros del destino no pueden superarse con valor. Esa chica probablemente era intocable. Ella preguntó si eso significaba que él nunca había tenido un primer amor. El hombre dio una respuesta ambigua y luego preguntó cómo había sido su primer amor. La chica se puso inmediatamente nerviosa. Fingiendo que su teléfono se estaba quedando sin batería, colgó la llamada. Acostada en el suelo, se dio cuenta de que no debería haber hecho esa pregunta. Al día siguiente, en la sede de Laon, se acordaron los detalles de la entrevista. Las grabaciones comenzarían allí mismo. Saludando al equipo de grabación, él se presentó, indicando sus cargos relacionados con Leon y Phoenix. Los trabajadores murmuraban entre ellos que Choi Kwon-hu era muy amable, nada que ver con lo que parecía a primera vista. En sus pensamientos, Eun-seo les decía que él no era quien aparentaba ser. Una chica con traje rosa se le acercó. Era la presentadora Park Ha-na. Sonriendo, le dijo que no se preocupara y que confiara en ella durante la entrevista. Eun-seo intentó concentrarse en su trabajo. Después de todo, nadie sabía qué tonterías podría decir Choi Kwon-hu. Apartó la vista del guión porque oyó que Choi Kwon-hu la llamó productora Nim. Él volvía a lo mismo. Sonriendo, le pidió que le hiciera el maquillaje. Molesta, Eun-seo le preguntó por qué lo necesitaba. Con la misma sonrisa, él dijo que, según la presentadora, con maquillaje se vería mejor en cámara. La chica respondió que Park Ha-na lo ayudaría con eso. Él dijo que quería que fuera ella quien lo hiciera. Acercándose a Choi Kwon-hu, Eun-seo tiró de la manga de su chaqueta y le pidió hablar en privado un momento. Se alejaron del equipo y en voz baja la chica le pidió que no fuera tan terco esta vez. Él respondió que era tímido con los extraños y añadió que ella parecía estar a punto de pelear. Eso la irritó. Le pidió a Park Ha-na algo de maquillaje. La presentadora preguntó si de verdad quería hacerlo. Eun-seo respondió que el maquillaje masculino solo necesitaba productos básicos y que ella podía encargarse. Abriendo un pequeño estuche, se giró hacia Choi Kwon-hu, diciéndole que se quedara quieto. Él respondió que siempre estaba tranquilo, que escapar era su especialidad. Eun-seo le dijo que se callara. Sacando algo del estuche, dijo que empezaría con la base de maquillaje. Primero la aplicó en su mano. Estaba a punto de usar la esponja en su rostro, pero notó su mirada fija en ella. Entonces le pidió que cerrara los ojos. Él iba a protestar, pero ella ya había empezado a aplicarlo. Aplicó la base dando suaves golpecitos con la esponja. Kwon-hu preguntó si lo hacía a propósito. Ella dijo que era la mejor manera. El hombre preguntó si realmente sabía maquillar. Al mismo tiempo, ella preguntó por qué él le había pedido que lo hiciera. Él decidió responder primero, diciendo que se sentía feliz de estar tan cerca de ella. Eso la hizo sonrojarse. Eun-seo empezó a aplicar la base con más fuerza, diciéndole a Kwon-hu que no dijera tonterías. Él dijo que ya era guapo y no necesitaba tanto esfuerzo. Choi Kwon-hu nunca se tomaba nada en serio. Entonces, ¿por qué Eun-seo se sonrojaba tanto cuando estaba cerca de él? Ella dijo que solo faltaba un pequeño toque. Sacando algo más del estuche, se giró hacia él con un leve puchero, diciendo que le aplicaría bálsamo labial. Mirando el frasco que ella tenía, él dijo que eso ya no parecía maquillaje. Ella sostuvo el pincel del brillo como si fuera un arma, diciendo que era el último paso y que debía quedarse quieto. Choi Kwon-hu dijo que no se había movido desde el principio, justo como ella dijo al empezar. De repente su mirada se nubló. Pensó en cómo a veces ella se acercaba a él y luego huía. Choi Kwon-hu repasó toda su historia y quiso preguntarle a Eun-seo por qué le tenía tanto miedo. Al notar su mirada atenta, ella le pidió que cerrara los ojos, pero él dijo que no quería. Cuando la chica levantó el pincel hacia sus labios, él añadió que si lo cerraba no podría ver a Eun-seo. Esas palabras la impactaron. Choi Kwon-hu no se sonrojó, pero se inclinó hacia ella y simplemente sonrió. En ese momento tomó el pincel de su mano y dijo que él terminaría solo. La chica quedó sorprendida. Aunque Eun-seo estaba cansada, tenía que empezar a trabajar. A la señal, las cámaras se encendieron al instante. ¡Mil gracias por acompañarnos! Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.